Gran parte de las cosas que teníamos que decir sobre este plan de desarrollo la dijimos en nuestra ponencia en el primer debate. Por eso hoy pues creo que queda resaltar algunas de las modificaciones y de los cambios que hemos tenido últimamente e insistir en un par de cosas que aún nos preocupan. Lo primero es nuevamente reconocer el trabajo de Felipe al frente de la Dirección de Planeación Municipal, de todo su equipo, del secretario de Hacienda Orlando, quien también en esa discusión difícil de asignación de recursos pues trató de escuchar siempre todas las solicitudes que hicimos desde el Consejo. Me parece que este pliego de modificaciones, Daniel, que se presenta hoy muestra la gran capacidad que tuvo la administración de escuchar no solamente a los concejales, sino de escuchar a los expertos, de escuchar a la comunidad, a las personas que hicieron parte de toda esta discusión durante este mes. Y en ese sentido creo que es muy importante resaltar algunas cosas. Por ejemplo, una petición grande que tenía siempre el concejal Jesús Aníbal, que quería que en los indicadores y en los programas y proyectos se definiera quién era el responsable y quién era el corresponsable de esos proyectos. Creo que eso quedó plasmado en el plan ya en las últimas modificaciones y me parece muy importante porque ayudará sin duda al control y al seguimiento y a la responsabilidad que cada uno va a tener. Cuando uno se ve visibilizado en el plan, yo que fui funcionario, uno sabe que tiene una responsabilidad con esos proyectos y con esos programas y seguramente cada uno destinará muchos más esfuerzos para que todo eso salga adelante. También quiero resaltar que se ha corregido gran parte de los indicadores donde tuvimos dudas, Felipe. El equipo de planeación escuchó cuando hicimos aportes y pensamos que técnicamente a los indicadores había que ajustarlos, había que corregirlos y en ese sentido creo que se hizo un gran esfuerzo y muchos de esos indicadores quedaron mucho mejor plasmados en el plan y mucho mejor soportados técnicamente. ¿Cómo dejar de hablar del cambio sustancial que se hizo en la dimensión de cultura ciudadana por confianza ciudadana? Ese es un tema que no es menor y me parece que esa apuesta es el gran legado que esta administración le quiere dejar a la ciudad de Medellín. Hablar de confianza ciudadana es ir mucho más allá de la cultura. Nos va a permitir entonces entender que la ciudad se construye entre todos, que la ciudad se construye con los ciudadanos, pero que se construye con la institucionalidad, con la administración. Ese tema de la confianza es fundamental porque hay que dejar esa mirada que tenemos cuando somos ciudadanos y que pensamos que todo lo bueno o lo malo que pasa en una ciudad es culpa del alcalde, es culpa de la administración, es culpa de los concejales. Creo que ahí se va a hacer un gran énfasis en la corresponsabilidad y en que todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar para el desarrollo positivo de la ciudad. Me parece que eso además sintoniza muy bien con lo que el alcalde ha venido liderando y es ser un alcalde cercano a la gente. Eso de Federico, de que es el alcalde de la gente, creo que va a quedar mucho mejor plasmado y mucho mejor identificado dentro del plan. Con este cambio de la dimensión y hacer que la confianza ciudadana sea el eje transversal de todo lo que se viene en adelante durante estos 4 años. Me parece que ese es un tema muy importante. En el tema de movilidad, yo quisiera, Juan Esteban, pues resaltar lo que ya hemos dicho. Hemos entendido que se ha invertido la pirámide y que se ha dado una importancia significativa a los peatones, a quienes usan la bicicleta, a quienes usan el sistema integrado de transporte, y esa era sin duda la dirección en la que la ciudad tenía que pensar en avanzar durante estos 4 años. Sin embargo, yo creo que también, Juan Esteban, podríamos pensar dentro de esos programas y esos proyectos que hay en un tema de racionalización de taxis. De ese tema no hemos hablado mucho. Una ciudad como Curitiba, con cerca de
1.200.000 habitantes tiene 2.300 taxis, una ciudad del tamaño de Nueva York tiene 14.000 taxis, y en Medellín, si sumamos, estamos en cerca de 20.000 taxis y sumamos el área metropolitana de 30.000. Así que yo creo que en ese sentido de ir en búsqueda de esa movilidad sostenible deberíamos de empezar a pensar también en un proyecto de racionalización de taxis que además nos permita promover la movilidad eléctrica y empezar a pensar cómo esos taxis y esa racionalización se hace con vehículos eléctricos on Esteban. Tenemos que mirar cómo desde la administración empezamos a jalonar eso y a mirar qué elementos jurídicos vamos a tener. En el Congreso de la República está cursando un proyecto de ley de la bancada del Centro Democrático del representante Federico Hoyos, que está buscando incentivar la compra y el uso de vehículos eléctricos, no solo en el transporte público, sino en el de carga y también en el transporte particular. Tenemos que mirar que vamos a tener una gran herramienta para poder hacer todas estas cosas. Tengo una preocupación, y es que en el principio del proyecto de acuerdo se hablaba de 20.000 millones por fuentes alternativas para cicloinfraestructura. Al parecer en las últimas modificaciones esa destinación no está explícita en el plan. Me gustaría que lo revisáramos para que esas intenciones de construir 80 kilómetros de ciclorrutas no se nos vayan a quedar solo como un sueño. Yo creo que esa es una apuesta que la ciudad tiene que seguir haciendo. Quisiera finalmente referirme al tema de medio ambiente. Oscar, yo veo con agrado que se escucharon los llamados que desde el Consejo hicimos. Se ha modificado el indicador de temas relacionados con aprovechamiento de residuos, quedó dado en términos de porcentaje, una cosa que hace mucha más referencia a la gestión, porque si hubiera quedado como estaba inicialmente simplemente en número de toneladas, nada nos diría, porque si aumenta la generación de residuos en la ciudad, nosotros no podríamos saber entonces efectivamente qué tan efectivos estábamos siendo en ese aprovechamiento. Sigo insistiendo en lo que mencionó el doctor Fabio ahora: hay que trabajar de manera intensa y rápida en resolver el tema de la generación de escombros de materiales de demolición y construcción en esta ciudad, más de 2.000 toneladas al día. Hemos conversado y sabemos que la agencia de APPs con Jaime tiene toda la intención de ir trabajando en cómo encontrar un modelo financiero que permita que ese aprovechamiento de escombros se pueda hacer a través de un privado, pero que además nosotros empecemos a dar ejemplo desde la administración. Ahí tiene un gran reto la Secretaría de Infraestructura, el gerente del EDU, y es cómo vamos a empezar a implementar en nuestras construcciones porcentajes de material reciclado. Tenemos que empezar. En Medellín existe un acuerdo municipal que habla sobre ese tema, y creo, César, que nosotros desde la EDU tenemos que empezar a hacer ejemplo. Esas redes camineras, esos andenes, esa infraestructura liviana, podemos empezar a construirla con material reciclado proveniente de esos escombros que se generan en la ciudad de Medellín. Y dentro de ese tema del medio ambiente, pues yo tengo que aplaudir, no está Daniel por acá, esa decisión de la administración de hacer de la sostenibilidad uno de los pilares de este plan. Me parece que ese es un salto histórico en esta ciudad, Felipe. Es buscar el equilibrio entre nosotros los ciudadanos y nuestros recursos, pero además Medellín en este sentido sigue siendo un ejemplo para Colombia. Hemos sido pioneros en gran parte de las políticas públicas de medio ambiente, y esto de hacer de la sostenibilidad un pilar fundamental de nuestro plan, y en el cual todos los programas y proyectos tienen que estar fundamentados, es un hecho histórico para esta ciudad, porque además apunta a los retos mundiales, porque además tiene que ver con ese fenómeno del cambio climático que hemos visto todos cómo nos afecta de manera real y directa a los ciudadanos, y me parece que ese es un tema que no podíamos dejar pasar de lado. Felipe, yo felicito al alcalde y felicito a la administración por hacer esa gran apuesta, y difícil, por cierto,
pero que sin duda va a permitir que Medellín dé unos saltos muy importantes en materia ambiental y en materia de gestión del riesgo y de gestión contra el cambio climático. Por último, no quisiera terminar hoy sin hablar de un tema que me parece también sustancial, y es hablar de la educación superior. En el gobierno anterior se hicieron grandes esfuerzos para la acreditación del ITM. Hoy tenemos 3 instituciones educativas que tienen que ir hacia la acreditación y hacia la reacreditación, y en el plan de desarrollo me parece que eso sigue estando muy deficitado. Hay cerca de 12.000 millones para el plan de reacreditación y acreditación de las 3 instituciones. Una verdadera apuesta, Fabio, para cerrar la brecha social en esta ciudad es tener acceso a la educación superior de calidad. Y hoy las 3 instituciones del municipio lo hacen muy bien, pero eso ha sido una apuesta de la administración. Gran parte de esos estudiantes se subsidian con los recursos que la administración le transfiere a esas instituciones educativas. Y no solamente se trata hablando de que digamos que les vamos a dar recursos de manera directa, pero yo creo que sí, aprovecho hoy que están todos los secretarios de despacho para hacer un llamado. Revisemos qué convenios, qué proyectos nos pueden desarrollar las instituciones educativas del municipio antes de enviar esos recursos a otras instituciones privadas o a otras universidades de la ciudad. Nosotros tenemos que ser los que ayudemos a desarrollar esas universidades, brindándoles también la oportunidad de que desarrollen los proyectos del municipio de Medellín. Me parece que ese es un tema muy importante y que tenemos que entre todos los concejales, Carlos Alberto, así como hicimos una cruzada por el tema del deporte en este recinto, tenemos que hacer una cruzada porque las 3 instituciones de educación superior del municipio de Medellín puedan cumplir con los planes de acreditación y reacreditación que tienen, y que esta administración no sea inferior a ese reto que existe. Así que me parece importante que revisemos, Orlando y Felipe, la asignación de recursos para que, si bien no hoy se modifique en el pliego del plan de desarrollo, sí hagamos un compromiso serio, real y público con que cuando haya la facilidad por superar y por excedentes de EPM o por algunas fuentes alternativas, pensemos en que esa es una de las prioridades que hay en esta ciudad y que asignemos los recursos necesarios para poder seguir haciendo del acceso a la educación superior una verdadera transformación social en la ciudad de Medellín. Hablando de estos temas, pues creo que puedo resumir un poco lo que pienso sobre el plan. Repito, en ese importante cambio que se ha hecho en la dimensión de generación de confianza ciudadana, a mí este plan me genera confianza, esta administración me genera confianza, este alcalde me genera mucha confianza, y por eso mi voto, como el día de la primera ponencia lo dije, será positivo por este plan de desarrollo. Muchísimas gracias.